Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en el ciclo de conferencias que a través de Radio Primavera. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy bueno. A nombre de la Universidad Interamericana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa Compartiendo Nuestro Patrimonio Cultural 2022. Para esta conferencia, Misión Jesuita Guaraní de San Francisco Javier, en 1692, en Chiquitos, Bolivia, tenemos la presencia del doctor Juan Antonio Siller Camacho, el uso del micrófono. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Damos ahora sí inicio. Vamos a continuar con este ciclo, la segunda conferencia de este año en curso, sobre la misión jesuita guaraní de San Francisco Javier, datada en 1692, en la región llamada Chiquitos, en Bolivia. Esta conferencia, como ustedes ven en la presentación, fue presentada anteriormente el miércoles 18 de marzo de 2020 en la División de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero debido a la pandemia tuvimos que suspender ya en la tercera conferencia y ahora tenemos el gusto de poder retomar este ciclo que iba a ser impartido en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Radio Primavera, quienes amablemente nos han invitado a participar. Vamos a dar una introducción de esta región, sobre todo porque en la sesión anterior que hablamos de Santa Cruz el Viejo, la primera fundación de ciudad a la fundación actual de la misma ciudad que lleva el mismo nombre, hablamos de la zona, la región en la que esta zona Chiquito se encuentra y podemos ver la demarcación donde aparece en color verde Brasil, aparecen todos los sistemas de ríos que eran muy importantes para la navegación y el acceso a través de ellos a las distintas regiones. Y aquí vemos el punto en donde esta zona se encuentra. En este es mucho más preciso. Podemos ver el altiplano central con los grandes lagos, la cordillera boliviana, de montañas, y luego esta otra parte baja en donde aparece Santa Cruz de la Sierra, que es el asentamiento antiguo de la región de Chiquitos. Aquí se ven muchas de las misiones, San Miguel, San Rafael, Santana, La Concepción, Santa Rosa, San José Chiquitos, frente a la fundación de Santa Cruz el Viejo, aquí en la parte baja de Chiquitos. Esta es la población actual de Santa Cruz, y esta es la región, la que estoy señalando con mi cursor, de la que vamos a estar hablando los próximos días. Aquí podemos ver el arribo que se hacía por río, ¿sí? Puerto Pacheco, que es el nombre actual, y cómo a través de estos sistemas fluviales se acercaban desde la parte más sur de la región hasta esta parte interna del continente. Aquí podemos ver en esta otra imagen las distintas misiones que tenemos, San Ignacio, San Lorenzo, Borja, etcétera. Hay un sonido que está ahí interfiriendo, el de Arturo. Si puede apagar el teléfono, por favor. A ver si podemos avisarle que apague su teléfono o lo desconectamos. Gracias. Aquí se puede ver el río Paraguay, o la región Paraguay, cómo se llegaba, y Santa Cruz de la Sierra, la vieja, la que he venido hablando en 1561, 1604, y cómo a partir de aquí ya se hacía por tierra
y se llegaba a esta región que es donde están las misiones. Vamos a hablar un poco también de estos departamentos en los que está conformado Bolivia actualmente. Santa Cruz es el que está marcado aquí en verde, del que vamos a estar hablando en el ciclo, y luego el resto de los departamentos, la región central con el departamento de Potosí, los salares, las zonas lacustres, el lago Titicaca, La Paz, y otros departamentos en la parte norte. En este mapa podemos ver, sobre todo el que está abajo, la topografía, la orografía tan impresionante, es decir, esta pequeña cornisa que hace el litoral de la región chilena, ¿sí? Con el Océano Pacífico, la gran elevación de la cordillera de los Andes, el altiplano que queda en esta zona central, donde está La Paz, Oruro y otros más, la cordillera oriental, que es esta que atraviesa en un costado a Bolivia, y luego cómo va bajando esta cordillera hacia la región de, de los valles, los llanos, Santa Cruz, y la zona ya baja y la frontera con Brasil. Eso en una vista horizontal corresponde a esta zona de la que estamos comentando, y vean ustedes los cambios de altitudes desde los puntos más elevados, puntos intermedios, y la parte más baja, que es esta zona de ríos y los departamentos que hemos mencionado de la región, los mismos, la hidrografía, los nombres de los principales sistemas hidrológicos, algunas de las poblaciones y algunos datos históricos que para el que consulte esto ya en una grabación podrá hacer lectura de los mismos. Algunas referencias interesantes de esta región de la que vamos a hablar, las próximas 12 sesiones, y sus parques nacionales, áreas naturales de manejo y las áreas de reserva, las actividades que esta región tiene. Sí, todo esto son algunas cédulas importantes. Y aquí vamos a ubicarnos. Este es San José de Chiquitos, que va a ser con la que vamos a concluir. Este es el nuevo Santa Cruz de la Sierra. Este era el Santa Cruz Viejo, el que tuvimos oportunidad de hablar. Y vamos a iniciar con esta misión, que fue una de las últimas de los emplazamientos que finalmente se establecieron en este lugar. Hubo otros anteriores, y este es el de San Francisco Javier, y aquí se ve esta ruta de las misiones de Chiquitos y todas las que vamos a estar comentando a lo largo de este ciclo. Vamos a ver una de las plantas arquitectónicas que conforman estos conjuntos de misiones, y que vamos a ir estudiando una por una y analizando desde su programa arquitectónico, su programa espacial, la distribución, la forma de construcción, y lo vamos a hacer a lo largo de estas sesiones, ya que en una sesión nos es muy difícil poder comentar toda la explicación que estos sistemas de misiones tuvieron, tanto en lo histórico, lo social, lo religioso, como lo arquitectónico. Todas ellas van a tener una planta rectangular, una entrada cubierta. La cubierta principal se, sobresale y hace una protección a las fachadas y a este espacio de ingreso. Una puerta principal, vamos a tener dos puertas laterales, que son estas, y luego un sistema de tres naves, dos laterales, esta que tenemos aquí del lado izquierdo, otra del lado lateral, con confesionarios para mujeres, para hombres separados. En el interior se separaban también hombres y mujeres cuando se llevaba a cabo la celebración de la misa, y de un lado vamos a tener, dependiendo de cada una de ellas,
un espacio de un patio que comunicaba a los talleres y otro patio que era el cementerio en ambos costados de este conjunto. Vamos a tener un espacio mucho más amplio al centro, lo que es la nave central, que ocupa dos partes de las 4 que conforma esta división, y unos apoyos aislados, que son estos que vemos en oscuro, que son los apoyos que permiten a través de las armaduras de madera, las cubiertas y la amplitud de ese espacio interior, con iluminación y ventilación lateral en todas ellas, con elementos de mampostería cerrando este rectángulo y los muros. El programa va a tener acceso, un sotocoro y coro alto, un bautisterio, la nave central y las 2 naves laterales, 2 altares laterales al frente, el altar mayor, una sacristía, otra sacristía lateral, y luego servicios y habitaciones. Entonces, esta va a ser la planta que vamos a encontrar en todas ellas. Es una planta que no tiene crucero, es una planta de una sola nave, como las denominamos. Y aquí podemos observar en una vista completa la extensión de estas enormes edificaciones. Solamente estamos viendo la parte de la edificación religiosa, es decir, aquí podemos ver lo que es la vista exterior de la misión del templo, uno de los corredores y el gran patio que se tiene en un costado, el cementerio del otro lado, una capilla lateral. En algunas la torre campanario va a estar a un costado, o en este caso, o al frente, o en este caso es una torre campanario que va a estar en el patio principal. Podemos observar que en todas estas misiones de las que vamos a estar conversando, van a tener una gran riqueza en la pintura mural. Aquí podemos ver la restauración que se ha hecho y esta portada magnífica, una portada barroca, sobre todo con una gran calidad en su diseño, en la pintura. Aquí vemos un detalle de esta entrada, en donde los muros están completamente decorados como portadas talladas, hechas en piedra y estucos, veneras, inscripciones, y el color va a ser muy, muy importante. Y podemos ver perfectamente el sistema constructivo de estas columnas armónicas de madera, ¿sí? La riqueza de la madera en la zona es eh, es una riqueza forestal importante, y de ahí fueron los materiales para las estructuras de estos apoyos de soportes y la cubierta, que son los que realmente cargan toda la estructura. Los muros son muros más bien divisorios, no son totalmente muros de carga. Aquí podemos ver la parte superior con las vigas transversales y toda cubierta de teja de barro de media caña. Aquí se puede ver una entrada lateral al patio principal con una portada, y la cubierta a 4 aguas con las campanas en el cuerpo que sobresale del campanario interior. Esta es una capilla, bueno, es un espacio que se utilizó para los talleres y otras actividades que estos misiones tenían, talleres y escuelas. Y esta es la portada magnífica, es extraordinaria ver cómo a base de pintura mural se recrean elementos que a veces están solamente con un pequeño relieve al frente, muy reducido, y en muchos el color y la sombra da un relieve como si estuviera totalmente tallado. Podemos ver el eje central con un rosetón, que es el que ilumina el coro alto, con una celosía de madera, en la puerta de gran tamaño, y 2 columnas salomónicas en mampostería, y luego los relieves pintados, siguiendo todos estos roleos barrocos de esta
extraordinaria iglesia. Y esta es la otra puerta lateral al patio y al museo de sitio, que también podemos apreciar el gran contenido barroco que esta iglesia tuvo, y los muros y la policromía que tenía y los pisos de barro. Aquí vemos un anagrama relativo a Cristo, con los clavos, la cruz y las referencias a Jesús Salvador del mundo. Y luego la policromía en tonos ocres, es decir, cómo esas estrellas de esa pilastra se manejan en tonos claros y oscuros y que dan una profundidad. Los aplanados son hechos de manera irregular, por eso se alcanzan esos relieves, y sobre todo los motivos fitomorfos de formas vegetales que decoran la parte baja del muro con detalles de flora seguramente local, que es retomada para ilustrar con motivos propios la parte de la misión. Esto que vemos es el gran espacio de la Plaza Atrio, que tenía funciones diversas, y se alcanza a ver ahí la traza de las calles que llegan a este conjunto, con ya habitaciones que han sido eh, retomadas por los actuales habitantes de lo que eran estos conjuntos habitacionales, en donde eran cuartos circulares, cuartos en donde cada familia ocupaba un espacio, y todos alrededor de esa gran manzana tenía una cubierta porticada con vigas y teja. Aquí se puede ver parte de esa calle, como hay otra manzana al fondo, y conserva esa idea original que tuvieron de tener un perímetro protegido de sol, lluvia, y que era un área de actividades para los indígenas que vivían en cada uno de esos espacios. Aquí vamos a dar una secuencia de los detalles de esta iconografía. Ahí podemos ver figuras de ángeles muy a la manera indígena, y luego motivos que parecerían eh, en relieves con profundidad, pero está manejado con color, como podemos ver esa pilastra plana y luego la columna salomónica totalmente decorada. Y aquí una inscripción en latín con la entrada y la policromía que destaca en esta emisión en particular, y el trabajo de carpintería. Es decir, podemos destacar cómo de estos talleres de los grupos guaraníes dirigidos por estos jesuitas, desarrollaban talleres de carpintería, de escultura, pintura, de música, y que lo aplicaban en la propia edificación. Ahí podemos ver cómo el muro ese lateral abierto con un pasaje tiene una columna empotrada de madera, que es la estructura original. Es decir, se hacía la estructura, se hacía la cubierta y los muros se ponían al final. Es decir, un sistema que nos resulta diferente. eh, Nosotros estamos acostumbrados a que los muros son muros de carga y luego sobre ellos se hace la estructura de la cubierta. En este caso no. En este caso se hace la estructura de los apoyos aislados, que son las columnas, la cubierta, se usa el espacio y luego se va cubriendo la fachada exterior, la posterior y los muros laterales, ahogando la estructura de madera, que es realmente la que está cargando como si fuera una columna interior. Ahí se puede ver cómo otras de estas columnas, sin ese diseño de labrado, está ahogada en el muro. Y aquí vemos en el otro costado cómo el apoyo sigue siendo el mismo. Hay un arco de madera que ayuda a las descargas, y luego esa estructura de esa viga de arrastre que vemos ahí es la que soporta la cubierta, y simplemente el muro es un muro que cierra ese espacio, pero no es un muro de carga. Y luego la celosía que se coloca para la iluminación del coro alto,
y luego este especie de rosetón extraordinario que con el color hace esa idea de planos, de remetimientos, de cortinillas, como es la cornisa que se ve al fondo, y, y el uso de vidrio local que se fabricaba, que era muy escaso, no todos los espacios lo tienen, solamente algunos de ellos como el rosetón. Y esta es una vista lateral con esta decoración en el entablamento, las pilastras y el eje frontal que atraviesa la portada principal y sigue hasta el corredor de otra de las manzanas al fondo. Los pisos de barro colocados en diagonal, que llamamos encartabón, y luego los pasillos a cubierto, es decir, va a haber pasillos hacia el exterior a cubierto y hacia el interior. Es decir, esta arquitectura va a tener espacios semicubiertos, es decir, muchos de sus espacios de circulación o de estar van a tener simplemente un muro posterior, la cubierta y un pórtico para la ventilación, la iluminación, y va a ser el sistema arquitectónico de estos conjuntos de las misiones. Aquí podemos ver un detalle de una de estas portadas laterales, con esos balaustres pintados y hechos en argamasa, y luego la riqueza de esta policromía y los tonos en rojos, en ocres, que contrastan con los pisos de barro y los aplanados y el color, y la teja también en color rojo. Ahí se ven algunos detalles de estos roleos. Algunos están pintados, pero dan la idea como si estuvieran modelados, y otros están con pequeños remetimientos que dan esa idea como de un labrado en piedra, que no es simplemente remetimientos y uso de estucos, lo que nos permite ver esta decoración barroca. Aquí vemos una pintura lateral a la fachada principal en la que se ven estos angelitos muy a la manera indígena, sosteniendo una cartela, una venera en la parte superior y luego unas decoraciones que cuelgan. Y aquí se ve un detalle de los mismos y luego cómo se intersecta la cubierta inclinada con los soportes de viga y la tablazón que permite colocar en la parte de arriba la teja de barro. Esta es una capilla lateral, que muchos tenían una capilla funeraria. El cementerio está en este costado. Y aquí vemos la talla de estos elementos de madera y luego la articulación de un arco en tres partes con clavos de madera que permiten, y los capiteles, como podemos observar en la parte de arriba, y toda esta decoración de madera y la estructura aparente de la cubierta con tabla, estos remates en las vigas laterales que sirven de decoración, y luego la decoración de argamasa y color. Aquí podemos ver otros detalles. Y esto es lo que comentaba al principio. Vean, la única parte en volumen es la base de esa pilastra, de la columna salomónica, medio empotrada, semi-empotrada, y lo otro que parecería relieves de talla en piedra estucada y pintada es simplemente una pintura. Es decir, van a ser portadas como si fueran retablos. Y esto es el vidrio que comentaba, no vamos a tenerlo en abundancia, pero en algunos espacios muy especiales se colocaron a las estructuras de madera elementos de vidrio, algunos detalles entre la base de la pilastra y la columna de la propia pintura, de los corredores, las cubiertas y la talla. Vean, es un solo elemento de madera, el cual ha sido tallado totalmente desde la base hasta la parte superior, agregándole un capitel. Y vean los detalles de los ensambles de esta carpintería, como
logran hacer esta forma en arco y luego los dos remates de decoración que se colocan en la parte de arriba y todo perfectamente articulado para los travesaños y las tablas de la cubierta. Aquí podemos ver cómo esta columna empotrada sobresale este capitel que sirve para recibir esta viga de arrastre, que es sobre la que se apoyan estas vigas laterales que soportan una cubierta con un peso bastante fuerte de teja de barro de gran tamaño y que húmeda pues aumentaba su peso. Vean los remates, las estrías de las columnas, la decoración, y luego cómo se remata con esta forma de capitel de ampliación para recibir aquí un ensamble de vigas y que son las que soportan toda esta estructura de cubiertas. Aquí hay una vista de conjunto y vean la escala. Esto creo que fue importante que esta persona está aquí. Sin la persona no veríamos la escala, pero vean ustedes la escala que adquiere y la proporción de esta portada protegida con esta ampliación de la cubierta de su pintura mural, la escala de la misión a dos aguas, si se fijan es una sola nave y a dos aguas al frente. La teja de ese corredor exterior y interior y el campanario como destaca para permitir un mejor sonido de sus campanas para las actividades litúrgicas del conjunto. Y esta es la dimensión, vean ustedes lo impresionante de esa gran plaza, es decir, esta es en el sentido longitudinal y vean en el sentido transversal, no alcanzó en la imagen a incluirlo, pero vean la dimensión de esa gran plaza que era el centro de actividad del conjunto de la misión, luego las manzanas o los solares con las casas perimetrales en una retícula y en el otro extremo la instalación de lo que es la misión con el colegio y sus talleres. Aquí hay unas vistas ahora ya jardinado, no era un espacio jardinado, era un espacio libre, ya que en este lugar, esta gran plaza, se llevaban a cabo actividades de todo tipo, representaciones de teatro, de música, escaramuzas, etcétera, pero vean ustedes cómo estaban delimitadas esta plaza por estas manzanas con corredores continuos y al fondo cerrando este espacio, había otras habitaciones donde los personajes principales de cada grupo de indígenas ocupaban la zona más cercana y luego estaban distribuidos a lo largo de. Esta es una vista lateral de la plaza en la que podemos apreciar la dimensión de la que comento y la esquina de una de ellas, cómo ha conservado la idea de ese corredor continuo a cubierto y ha sido ya modificado para los usos de estos espacios ya de comercio, oficinas, etcétera, ya ha perdido su función original, que eran espacios de habitación. Y este es en el otro extremo, vean el tamaño de este patio lateral que llega hasta acá, los talleres, y luego aquí continuaba con espacios que eran parte del conjunto de la misión. Aquí estamos viendo una imagen interior de la que estábamos viendo por fuera, como simplemente hay un muro que separa el andador externo del interno, pero todo a cubierto para proteger de sol, de lluvia, etcétera. Y como en ambos casos vamos a tener esta riqueza de pintura que he venido comentando, y luego destaca estos cuatro postes enormes de madera que en la parte alta tiene alojado el campanario a cuatro aguas y la escalera que permite el acceso al interior. Aquí vemos este cuadrángulo del patio
los corredores. Estas zonas eran de habitación de los padres, acá eran los talleres y escuelas, y aquí podemos ver la dimensión de la misión en la vista lateral. Es decir, esa puerta transversal es esta que observamos aquí. Y vean la forma de la talla también de estas columnas, todas están trabajadas con estas estrías, este soporte, y sobre una base en la que se han apoyado ahora para protegerlas de la humedad. Aquí podemos ver la talla de todas ellas y el espacio arquitectónico que se genera semicubierto, abierto de un lado, pero que permite una gran transparencia y una circulación perimetral en estos espacios. El templo, hacia la parte exterior del patio, podemos observar cómo estaba totalmente decorado con pintura, inclusive las ventanas, aquí se puede observar cómo tiene una decoración como si fuera un marco tallado y con roleos. Aquí podemos ver. La riqueza de motivos, de plantas y ornamentales que sirven de tema para la decoración que en esta época se hizo. Todas van a tener un reloj de sol, ahí se puede ver cómo al centro y en el cruce de los cuatro caminos está esta columna de madera que soporta una placa de piedra con una aguja, y el reloj y el campanario está articulado con las actividades del día y las actividades litúrgicas. Aquí vemos un detalle del mismo. La forma de construir esta torre exenta y un detalle de esa placa de piedra, mármol, con la aguja que marca las horas y que son las que rigen la vida y la actividad de la misión. La decoración que he venido mencionando y cómo los muros son muros muy anchos, ahí se ve un derrame, que es como llamamos esa ampliación, y permite tener otro derrame en la parte interior, y son derrames de luz para que cuando la puerta se abra, se abre un poco más que a 90 grados, pero permite una entrada de luz mucho mayor al interior. Hay un pozo de agua en este patio, pero vean cómo se ha reintegrado en muchos de los casos la pintura de los marcos de las ventanas, y no se usa herrería, sino es todo a base de madera, y algunas portadas interiores a la sacristía, como siguen este mismo criterio de diseño y decoración muy barroca, pero muy de mano indígena. Las ventanas con barrotes de madera, y la policromía como si fuera una venera o concha que se remete, pero todo es planiforme, es simplemente color y sombras. En estas sí hay más relieves, si ustedes observan, hay una estructura que sobresale y luego la venera, los roleos, que le da un aspecto muy interesante a esa arquitectura tan sencilla que es de tapia, muros de adobe compactados, de tierra compactada, de adobes, algunos arranques de piedra. Estas son la cancelería de las protecciones de las ventanas hechas con estos balaustres de madera, las bancas rústicas que eran parte de los talleres de carpintería seguramente, y, y la decoración barroca de la pintura en todos los elementos que encontramos. Es decir, esa ventana sin esa pintura pues sería una ventana cuadrada muy sencilla, y esta forma de decorarla pues le permite darle otra
calidad estética. Y vean esta, cómo se transforma esta entrada a la sacristía, la cual tiene también otra pequeña ventana con discos de vidrio, que seguramente eran pocos los que había, era un material muy preciado y solamente lo tenía la sacristía y lo tenía la ventana del coro. Los corredores en los cuatro sentidos, en los cuatro costados del patio central, patio principal, tiene estas enormes eh, columnas de madera estriadas y talladas todas. Y la policromía también es interesante, el uso de estos tonos en azules, amarillos y ocres, y la forma de estas flores que seguramente en un estudio detallado uno podría saber cuáles son las que fueron tomadas de la flora local del sitio. Y luego en esta, como el marco de la puerta se hace con una cortinilla, como podemos ver aquí, se decora con un pequeño querubín en la parte de arriba y se dibujan unas columnas salomónicas pintadas, o sea, no forman parte de una estructura en 3 dimensiones, sino que están simuladas con esta pintura y estas dos eh, costadas, dos jambas laterales de igual forma. Ahí está un detalle, como tienen hasta unas pequeñas colgantes, todas ellas, y luego el entablamento arriba y la columna que mencioné hace un momento. Y vean la mano indígena, la decoración y cómo esas columnas retorcidas, salomónicas, tienen elementos vegetales que crecen en torno a la misma. El acceso al coro alto en algunos es en el interior y en otros de estas misiones se hace desde el pasillo del patio exterior, en donde se accede al coro alto, en donde se realizaban pues el uso de instrumentos, música, etcétera. Y aquí podemos ver este interior. Este es el coro bajo o sotocoro, el coro alto, cómo se prolongan un poco hacia adelante para los músicos y los cantantes, los jóvenes que cantaban, y la iluminación que entra a través de esta ventana al interior, y cómo las columnas en la parte interior están pintadas, enlucidas, para no dejar este trabajo de madera de la talla, sino completarlo con decoración y pintura y color. Aquí podemos ver la nave principal, las dos laterales, la central, y vean en la parte interna cómo la tabla, las vigas, se decoran y se pintan, a diferencia de las perimetrales exteriores, donde simplemente se ve la tabla. Estos son ensambles que se hicieron en los trabajos de restauración. Ustedes pueden ver cómo esta es la madera original, la que vemos arriba, y cómo de manera correcta se hizo un injerto, y esta parte que estaba deteriorada por la humedad propia de una madera en contacto con el piso, se sustituyó y entonces se conservó el soporte original y su talla original, y simplemente la parte de abajo se hizo el soporte del apoyo para que trabaje de la misma manera. Es acertado este trabajo de restauración porque, si ustedes se fijan, no se imita el decorado que hay en la parte de arriba, sino que queda muy claro lo que es el original y lo que es simplemente un soporte nuevo, que es un complemento eh, que se hizo para que la columna volviera a tener su mismo trabajo.
aquí se puede ver la nave, la iluminación que se genera, y este en particular tiene iluminación lateral. Hay dos ventanas laterales que permiten al, al altar principal quedar iluminado, las dos puertas laterales, la que daba al cementerio y al patio, y vean cómo la estructura, al tener estos apoyos aislados de columnas, permitía tener una transparencia y una dimensión, una amplitud muy amplia a elementos internos, es decir, el espacio interior se puede percibir desde cualquier lugar al tener apoyos aislados que permiten recibir las cargas de estas armaduras y transmitirlos a los muros. Estas columnas ahogadas están en los mismos ejes, pero en el muro, y el muro las ha embebido, las tapó y fueron hechos posteriormente. Vean la decoración de estas armaduras que tiene dos tirantes, uno aquí abajo y otro arriba, y la forma de articulación en la parte de arriba para la viga principal, la que carga los maderames de ambos lados. Estas son, en la parte lateral se hicieron, como pudimos ver en la parte exterior, arcos en 3 secciones de madera que permiten tener un apoyo central a esta viga que parte de este apoyo al muro y que recibe un apoyo en la parte media con una viga a lo largo. Pero vean los arcos que se generan con ese muro decorativo y ventanas, o sea, con arcos, cómo se hace toda esta decoración con modelado, se hacen estas pilastras con capiteles jónicos, y luego en la parte del fondo están dos altares laterales en donde se pueden ver los elementos de la pasión de Cristo, es decir, todo lo que la iconografía que está asociada a la pasión. Hay inscripciones en cada una de estas puertas que entran al bautisterio, que entran a la sacristía, en latín. Y luego, en esta en particular, está la declaratoria de UNESCO, en la que forman parte de la inscripción de Patrimonio Mundial, junto con otras en la región de Argentina y Paraguay. Y como un espacio cuadrangular se resuelve con esta cubierta como bóveda de madera y con su decoración. Ahí está, 1990, y es el logotipo de UNESCO en la que quedan como parte de la lista de inscripciones de Patrimonio Mundial en ese año. Y la transparencia que estas celosías de ventanas tiene hacia los exteriores, hacia los patios perimetrales, como no hay ventanas, sino son oscuros que se cierran y rejas que protegen del acceso. La decoración interior, el mobiliario de los confesionarios también, y en los altares y la decoración que estos tienen. Hay dos sacristías laterales, pero vean la iluminación que se genera y la decoración extraordinaria de estos espacios. Esa es una sacristía lateral. Esta es otra. El trabajo de madera. Y aquí podemos ver los restos de vidrio de ventanas especiales. Esta es la de la sacristía, donde se ven estos discos de vidrio originales y estas reintegraciones que no han querido copiar el original para que uno pueda ver
cuáles son las partes que se han reintegrado y cuáles son las originales. Es uno de las puertas con sus derrames laterales para salir a uno de los corredores desde la sacristía. Y estos son los espacios laterales de lo que eran los talleres, restos de los capiteles que han estado arreglando para hacerlo en un sistema machimbrado y se colocan en la parte de arriba para recibir las vigas y algunos muros que se han colocado. Vean el sistema de tejas, una teja de barro grande y las cubiertas con estas decoraciones vegetales en las vigas para protegerlas de la lluvia. Esta es la parte del ábside. Aquí se ve una ventana de iluminación, la que habíamos visto anteriormente, y vean cómo se han estado restaurando algunas de estas, calzándolas, algunas quedaron ya deterioradas, los elementos de madera que se están reintegrando, y bueno, la vegetación, los arcos. En la parte exterior se hace con piedra y se ensambla la pieza original. Este es parte de un museo de sitio que lo voy a dejar para una próxima presentación. Quiero dejar estos últimos minutos, como en cada sesión, para que podamos recibir algunos comentarios y algunas preguntas de ustedes. Muchas gracias. Como siempre, tenemos algunos comentarios de corte histórico que yo no los he tocado para dejar paso a que Robert nos hiciera algunos comentarios. Lo que sí viene en esta referencia a San Francisco Javier es que tuvo muchos emplazamientos previos al que conocemos, o sea, se movió de un lugar a otro hasta que finalmente hacia 1691, 92, termina de establecerse, pero hubo mucha movilidad de cambios de asentamiento de esta y de muchas de las misiones que buscaban el mejor lugar en el que pudieran tener recursos y población cercana. Adelante, Robert. Sí, gracias. Sí, exactamente. La misión de San Francisco Javier tuvo 4 sitios, empezando en 1691 y más o menos por el año 1700 ya tenía su sitio permanente. Igual, y también vamos a ver eso después, que hubo 2 misiones San Ignacio. La primera fue establecida con el nombre de San Ignacio Samucos y después en los años 1740 fue suprimida y unos años después establecieron otra que es el sitio actual ocupado por la misión. Yo creo que con este basta el comentario que esta fue la primera de las misiones de Chiquitos y vamos a ver después. Yo creo que estoy programado para el 23 de marzo, ¿no? Sí. Voy a elaborar más sobre la historia y diferentes aspectos de las misiones Chiquitos, pero de mi forma de pensar hay que verlos como un conjunto junto con las misiones de Mojos, que fueron administrados por 2 diferentes provincias jesuitas. Los de Chiquitos pertenecía al Paraguay y el de Mojos pertenecía a Perú, pero en términos de la organización social y la historia de los diferentes asentamientos y en general estaban muy parecidas las misiones. Entonces, yo supongo que después vamos a ver un poco sobre las misiones de Mojos. Muy bien, es algo muy breve y voy a guardar más detalle para el día que yo presento. Gracias. Muy bien. No sé si tenemos preguntas del chat o de
que nos han enviado en otros sistemas de redes para darles respuesta. Me dicen que ya están, voy a abrir. Hay unos aquí, gracias. Ramón Cabrera nos pregunta por qué no usaron adobe o piedra para estas construcciones. En parte porque tuvieron esa movilidad que estuvimos comentando, es decir, se establecían las reducciones, duraban un tiempo, se tenían que reubicar por distintas razones, la presencia de los paulistas, que eran estos grupos de personajes que entraban desde Brasil a tomar esclavos y capturar gente, pues hacía que estas misiones mantuvieran cierta resistencia. Entonces a veces trataban de retirarse un poco, a veces la población con las epidemias se reducía, se hacían nuevas congregaciones, se buscaban mejores lugares de abastecimiento de agua. Entonces tuvieron, como en ese caso de esta, 4 asentamientos. Me recuerda a Huejotzingo, que tuvo 3 o 4 antes del Huejotzingo actual. Es decir, eso sucedió mucho en el siglo XVI, tanto en México como en regiones como esta de Chiquitos. No es algo ajeno. Y los sistemas, además, hay que decir una cosa, no había suficiente cal de piedra, o sea, para la cal no era, no se encontraba ni se tenía para poder hacer, calcinarla y hacer los morteros. Entonces, la piedra con tierra no tiene la misma resistencia, no se tenía la cal hasta San José. San José ya se logra construir con cal y piedra y entonces el sistema cambia. Lo que sí había era adobe, había tierra, arcilla y buena madera. Entonces, para mí como arquitecto resultó muy acertado que la estructura de los apoyos y de las cubiertas se hiciera con madera, que era madera de muy buena calidad y muy resistente. Y además, pues innovado el sistema en pocas arquitecturas conozco en donde se hacen los soportes, la cubierta se ocupa y luego se hacen los muros. O sea, normalmente no hay cubierta hasta que no se terminan los muros. Y aquí, si se fijan, los muros están ahogados en donde iban a estar los muros laterales. Se usó adobe porque había arcilla y había agua y tapia. En algunos casos, no lo menciona la pregunta, se usaba cimbras laterales, se compactaba con un pisón de madera y se iba haciendo por capas, que es como un adobe continuo por etapas, no por pequeños adobes. Entonces se usó el sistema de tapia, de adobe y de piedra, pero no con el de piedra en particular no tenía la capacidad de tener resistencia. Por Juan otro lado, Antonio, perdón. Sí, dime. Sí, los Sí, palistas no adelante. llegaron, sí, los palistas no llegaron a las misiones de Chiquitos, ellos estaban en la zona del río de la Plata. En la región de los misiones Chiquitos, los jesuitas en algún momento reubicaron unas misiones porque pensaba que había un peligro de ataque de los portugueses, pero no hubo, las misiones de Chiquitos no se convirtió en zona de guerra. Pero un poco más Sí. al norte, en las misiones de Mojos, sí había conflicto con los portugueses y vamos a ver hasta el 23. Sí, es cierto. Hubo uno o dos incursiones en las que salieron muy mal los portugueses y dejaron de Ajá. insistir en entrar. Y entonces esa región, en ese sentido, se mantuvo más, no como misión de frontera, sino era un asentamiento. Y los cambios se debieron a otras razones, no tanto a la penetración de los eh, paulistas. José Juan Ruiz dice, eran extraordinarios carpinteros, son los que comentaron la vez anterior y que fabricaban barcos y hacían edificios. Sí, de hecho, son población indígena que conoce la madera, sus casas originalmente las hacían de madera, sus canoas las hacían de madera, es decir, sabían
para qué, cada madera, para qué era mejor utilizarla. Y entonces esa idea del conocimiento de sus bosques, de los tipos de madera, se lo transmiten seguramente a los jesuitas, y junto con instrumentos ya metálicos, no de piedra, ni de otro tipo, eran parte de los talleres que en estas escuelas taller se hacían, pues hacían su propio mobiliario, retablos, puertas, ventanas, apoyos, etcétera. Y es una madera que ha durado por muchos años. Es decir, se seleccionaba bien y se cortaba bien y se tallaba bien. Rodrigo Baena, espero que estos pueblos sigan con su arquitectura tradicional y no lleguen y les pongan McDonald's y comiencen a dar muestras del progreso. No, eso vamos a hablar a lo largo de este ciclo, cómo estas misiones se han conservado con sus pobladores descendientes de los originales, y han conservado sus fiestas, tradiciones, celebraciones, y han tenido esa resistencia o resiliencia para conservarse y conservar su patrimonio y cultura, cosa que en las demás que hemos venido hablando, en otras misiones, pues son misiones que están con vestigios arqueológicos. Entonces, estas son extraordinarias, poder encontrar una arquitectura del siglo XVII, XVIII, en el siglo XXI, en donde sus pobladores siguen utilizándola muy parecido a como lo hacían en su momento. Tenemos saludos de Vanessa Cortés, de Eduardo Reyes y Norma Samaniego. Increíble el estado de conservación. Sí, sí, realmente los que nos dedicamos a la conservación y restauración, yo me sorprendí en mi primera visita a este sitio, como esta arquitectura del siglo XVII, XVIII, en madera, se conservaba todavía. Voy a hablar más adelante de Hans Roth. Es un suizo arquitecto que estuvo viviendo con ellos, y gracias a él se deben la reactivación de las escuelas taller o de los talleres, y a partir de esos talleres la restauración por los propios habitantes del lugar de todas sus misiones. Entonces, ese es un tema que también vamos a hablar más adelante. Por último, Andrea Jiménez, ¿estos edificios son diseño original o están basados en algún otro en España? No, yo creo que es un diseño original, es decir, yo no conozco en España estructuras donde se hace la cubierta y luego se hacen los muros. Se hacen los muros, se hacen las cubiertas, es otro sistema estructural, es otro sistema constructivo, y como pudieron ver en las imágenes, la policromía y los motivos y la iconografía tiene mucho de la mano indígena. Es decir, hay temas, pasajes y cosas que fueron tomadas de algún libro, algún diseño, pero toda la flora, fauna que vamos a ver en la pintura mural va a ser local y va a ser hecha por estos guaraníes que tomaban, estudiaban y trabajaban y ayudaban a la propia edificación del conjunto. Y me piden, ya con esto terminamos las preguntas, y me piden que comentemos la conferencia de la semana próxima. Va a ser otra de estas misiones a lo largo de este circuito que estamos mencionando. Vamos a ir tocando una por una para que ustedes puedan comparar las características de esta arquitectura y de esta región a través de la presentación de cada una de estas misiones. Vamos a tener en cada una de ellas un comentario breve de aspectos históricos que yo no estoy tocando, para que Robert Jackson nos ayude en estos comentarios. Él va a tener una sesión especial completa donde nos va a dar el marco histórico. Yo lo dejé a la mitad para que tuviéramos un poco de referencias del conjunto. Él nos dará ese marco de referencia, y la segunda parte de ese ciclo tendremos ya esa información histórica que nos va a ayudar a entenderlo un poco más. Y una de las últimas, más bien la última conferencia, va a tratar de un santuario reciente hecho
en el siglo XX y que es como una misión santuario de la comunidad de esa región, que resulta muy interesante por la calidad artística de sus tallas en madera. Pues hasta aquí para el día de hoy, agradecemos la participación de todos ustedes, sus comentarios. Las grabaciones suben el mismo día de hoy y pueden ustedes escucharlas con más detenimiento, y sobre todo algunos de los textos y mapas que yo presenté pueden aprovechar de tener esa información y leerla. Agradecemos a todos ustedes y estamos el próximo miércoles a las 12 con ustedes con una tercera conferencia de este ciclo. Muchas gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.